Hola chicos, buen día. El tema de nuestra clase es números reales. A continuación vamos a explicar todo conceptos básicos que ya habíamos adquirido en el colegio, en la escuela, desde el jardín, que nos explicaron sobre números reales, pero ahora vamos a recordarlos un poco hecho porque vamos a ver que hay muchas falencias en los estudiantes que en realidad es en este tema. Entonces arranquemos. Primero, partamos de que los números reales son cualquier número que corresponda a un punto en la recta real. Todos recordamos la recta real, ¿no es cierto? Que vamos a ver a continuación. El cero en el centro, positivos de la derecha, negativos hacia la izquierda. ¿Sí? Entonces, todos sabemos que la clasificación de los números reales es la clasificación un poquito más resumida es esta. Los reales comprenden los naturales, enteros, racionales e irracionales. A continuación vamos a ver cada una de esta clasificación detalladamente. Entonces decimos lo siguiente. Los números naturales que expresamos con una letra n mayúscula, los cardinales que vamos a expresarle con una letra n y un subíndice o, y los enteros z. Sí, los números naturales, ¿cuáles son? Son aquellos desde el 1 hacia adelante, todos los positivos. Esos son los números naturales. ¿Cuáles son los números cardinales? Son los números naturales, pero ahora le vamos a incluir el 0. ¿Sí? Los números naturales, pero le vamos a incluir el 0. Y por último, los números enteros. Los números enteros son aquellos que no tienen operaciones decimales, no constan como decimales y van desde el menos infinito hacia el más infinito. Esos son los números enteros. Como podemos observar, los números naturales y los cardinales están dentro de los números enteros, o podemos decir que pertenecen a la familia de los números enteros. ¿Hecho? Entonces, pasemos. Ahora vamos a resumir o vamos a mostrar qué son los números racionales. Los números racionales, en conclusión, podemos llamarlos aquellos que se pueden expresar en forma de fracción. Esos son los números racionales. Y podemos ver que dentro de esta familia de los números racionales están los enteros, los cardinales y los números naturales que ya habíamos revisado anteriormente. ¿Sí? Como podemos ver, este es un concepto básico, pero que a veces es muy necesario recordarlo. Muy básico en realidad, pero a veces nos confundimos demasiado al momento de realizar operaciones con fracciones. Todos sabemos que 2 es como yo representarlo 2 sobre 1. De hecho, sí, nos va a servir mucho a continuación. Los números irracionales son todos aquellos que no pueden ser expresados como fracción, ¿sí? Como por ejemplo tenemos el pi, la raíz de 2, raíz de 3 o el neperiano. ¿Hecho? ¿Sí? Entonces son todos los números finitos no periódicos. ¿Qué quiere decir? Que van a ir variando su número decimal, como por ejemplo pi, ¿cuánto equivale? 3.14, 15, 92, etcétera, ¿no es cierto? Los números reales son todos aquellos que se pueden expresar dentro de la recta numérica. Consideremos que los números reales parten desde los menos infinitos hasta hacia los más infinitos y son todos los números que están comprendidos entre ellos. Podemos decir que los números reales es igual a la suma de los números racionales más los números irracionales. Y habíamos visto la clasificación de los números racionales, que dentro de esa familia tengo varios, ¿cierto? Los enteros, los naturales, los cardinales. Sí, entendido la recta numérica. Solamente por cuestiones, voy a explicarles un poquito acá. La típica, ¿no es cierto? Que cuando te dicen mayor que, menor que, y ustedes están en mano derecha mayor, mano izquierda menor. Vamos a fijarnos en esto y vamos a acordarnos de lo siguiente. Cuando el símbolo me marca hacia los positivos, consideramos que es mayor, pero cuando el símbolo me está señalando hacia los negativos, consideramos que es menor. De hecho, entonces ya no hace falta decir mano izquierda, mano derecha. A veces muchos nos confundimos en eso, entonces para eso ya solamente en mi cabecita le voy a poner la recta numérica, el 0. Si me está apuntando hacia la derecha, entonces me está diciendo que es mayor que. Y si me está apuntando hacia la izquierda, me está diciendo que es menor que. Entonces, como siguiente tema dentro de lo que son los números reales, vamos a explicar un poco de la transformación de decimal a fracción, que es uno de los casos también que debemos prestarle mucha atención. ¿Hecho? Entonces decimos lo siguiente. Para yo tener
la transformación de decimal a fracción tengo tres casos en especial. El caso 1, que es la transformación decimal común, caso número 2, que es un decimal periódico, y el caso número 3, que estoy hablando de un decimal periódico mixto, que a continuación vamos a observar a qué me estoy refiriendo con estos temas. ¿Hecho? Entonces, decimos lo siguiente. El primer caso comprende en transformar un número decimal a fracción. Como podemos ver, tengo el 0.3. ¿Cómo transformo? En realidad es muy sencillo. Lo único que tengo que hacer es lo siguiente. Copio el número 3. Se copia todo el número, que en este caso sería 0.3. Sobre 1 y coloco un 0 por cada número decimal. Sería sobre 10. ¿Hecho? Sí. Ahora, voy a realizar la siguiente operación. El otro número sería, ojo, ¿por qué le puse 0.3? Porque aquí si estaba 1.3, hubiese escrito 13 sobre 10. ¿Entendido? Entonces ahora tengo 0.37. Nosotros sabemos que el 0 delante de un número no equivale a nada. Ahora, el 0.37 puedo decir que es igual a ¿cuánto? A 37 sobre 1 y coloco ¿cuántos ceros? 2 ceros, ¿sí? Y por último, hagámosle un último ejemplo. Pongámosle 375 sobre 1, ¿con cuántos ceros? Exacto, con 3 ceros, ¿sí? Entonces, el primer caso creo que está más que entendido, la transformación de decimal a fracción. El primer caso está muy claro, ¿hecho? Sí. Ya a continuación, el segundo caso tenemos la transformación de un decimal a fracción, pero estamos hablando de un decimal periódico. ¿Qué consideramos un decimal periódico? Aquel decimal que tenemos que siempre se va a ir repitiendo, ¿hecho? Entonces, como podemos observar, el primer caso, tenemos el 0.93. Es algo parecido al primer caso que hicimos anteriormente. Lo único que hacemos es lo siguiente. 0, 3. Ojo, revisemos que el número que se está repitiendo es el número 3. Y le voy a restar toda la parte entera, es decir, todo lo que está anterior a ese número. Entonces, ¿le voy a restar cuánto? Le voy a restar 0 en este caso. ¿Sí? Y voy a colocar un número 9 por cada número periódico. ¿Cuántos tengo aquí? Ojo, tenemos solo uno, porque en realidad es el número 3 que siempre se va repitiendo. Es solamente un número periódico, entonces voy a colocar sobre 9. ¿Esto es igual a cuánto? A 3 novenos. Y si simplifico, ¿me queda cuánto? Un tercio. ¿Entendido? Entonces creo que el primer caso en realidad es muy fácil, no es complicado. Estamos solamente recordando algo que ya habíamos visto en los anteriores años. Vamos a resolver el siguiente ejercicio para poder entenderlo un poco más. Primeramente nos fijamos cuál es el número que se está repitiendo. Podemos ver que otra vez el número 3 que siempre está repitiendo. Por lo tanto, considero que en realidad ¿cuántos números periódicos hay? Solamente uno, el número 3. Entonces hacemos lo mismo. Copio el número solo hasta el 13, ¿no es cierto? Ya no copiaría 1.33 porque el 3 está repitiendo. Entonces copio la parte entera que es 1 y copio el número periódico que es 3. Le voy a restar toda la parte entera que sería esta, es decir, le voy a restar 1 y voy a colocar un número 9 por cada número periódico. ¿Cuántos números periódicos tengo? Tengo 1, el número 3, por lo tanto sería sobre 9. Y digo, 13 menos 1, 12 novenos. Y de ahí ya pueden simplificar, dependiendo de cómo quieran concluir el ejercicio. ¿Hecho? El último ejemplo. Igual, copio el número, pero antes me fijo cuántos se están repitiendo. Como puedo observar, se están repitiendo en este caso dos números. Siempre se repite el 37, 37, 37. Entonces voy a copiar 137 menos 1 sobre ¿cuántos números periódicos tengo? 1, 2. Dos números periódicos, por lo tanto voy a colocar ¿cuántos números? 9. 2. Y digo que esto es igual a lo siguiente. 137 menos 1 es 136 sobre 99. Ustedes pueden colocar en su calculadora y obviamente les va a dar el número decimal desde esa fracción. De hecho,
Entonces, hasta aquí espero que esté todo claro lo que es decimal a fracción. Estamos en el segundo caso y pasemos al caso número 3. Y digo lo siguiente. La transformación decimal a fracción, pero de un número decimal periódico mixto. ¿Qué quiere decir un número decimal periódico mixto? Que vamos a mezclar el caso número 1 con el caso número 2. Recordemos que en el caso número 1 colocaba ceros y en el caso número 2 voy a colocar en cambio 9. Por lo tanto, en este caso, ¿qué vamos a hacer? Mezclar. Colocar el número 9 por cada número periódico que se repita y el número 0 por cada número decimal común, llamémosle hecho. Entonces, hacemos un procedimiento parecido. Fijémonos en el primer caso. Digo 0, 13. ¿Por qué hasta el 3? Porque fijemos que el 3 es el que se está repitiendo, solamente sería 0, 13. Resto todo lo que está antes del número periódico, es decir, le voy a restar ¿cuánto? 0, 1. Concluyamos que el 0 no sirve de nada cuando está delante de un número. Ya, y voy a colocar un 9 por cada número periódico. ¿Cuántos números periódicos tengo? 1, porque es solamente el 3 el que se está repitiendo. Entonces coloco un 9. ¿Y cuántos números decimales tengo? Tengo 1. Voy a colocar un 0. Digo lo siguiente. 13 menos 1, 12 sobre 90. Y de ahí ustedes pueden simplificar y llegar a la conclusión final. ¿Hecho? Vamos al siguiente caso. Lo mismo. ¿Cuál es el número que se está repitiendo? El 3. ¿Cuántos números se están repitiendo periódicamente? Solo 1, porque es el número 3 el que se repite. Entonces copio. Sería 123 menos todo lo que está antes del 3, que sería menos 12. Sobre un 9 por cada número periódico se repite y un 0 por cada número decimal. ¿Cuántos números decimales tengo? Tengo solamente 1, sería sobre 90. Y restemos eso de ahí, ¿cierto? 123 menos 12, ¿cuánto es? 111 sobre 90. Hecho. Entonces, pasemos al último caso y caso final, que sería 1.7373 7. Hecho, como podemos revisar en este ejercicio está un poquito confuso, ¿sí? Pero si nos fijamos, los que están repitiéndose, ¿cuáles son? El 37, siempre se repite, 37, 37. Hecho, entonces digo lo siguiente, sería 1, 7, 37, menos todo lo que está antes, sería menos 17, sobre un 9 por cada número periódico, que en este caso, ¿cuántos números periódicos tengo? Tengo 2, y un 0 por cada número decimal común, sería 0. ¿Esto es igual a cuánto? A 1720 sobre 990. Y de ahí pueden simplificar y llegar a la conclusión final. Hecho, este es el tema de lo que hemos visto en números reales para transformarle de decimal a fracción. Ahora, a continuación, con la clase que habíamos visto, vamos a observar en este momento sobre la ley de signos. Vamos a hablar sobre la ley de signos, que es muy importante considerar que este tema es uno de los que más problemas yo he hallado en todo el tiempo que hemos dado lo que es el examen ser bachiller, las clases, cursos de matemáticas. Hemos encontrado problemas desde chicos que están desde la escuela hasta, se podría decir, los jóvenes que ya están en la universidad, tercer, cuarto semestre. Hecho, entonces es un tema en el cual es muy sencillo, pero tenemos que grabarnos y tenemos que considerar que esta parte es lo principal para resolver cualquier ejercicio de matemáticas. Consideremos lo siguiente, y cuál es la importancia de un signo. Muchas veces decimos, me puso 0 porque solamente puse mal el signo, coloqué el signo menos. En realidad no, a ti te mandan a construir un puente, hecho, y te mandan a construir un puente algo parecido a esto. ¿Sí? ¿Qué pasa si tú le pones signo contrario? ¿Cómo vas a construir ese puente? Algo así. ¿Y qué pasa si ese puente estaba sobre un río? Prácticamente el vehículo va a pasar dentro del río. Entonces la importancia de un signo es en realidad vital, se podría decir, en la vida de un ejercicio. Porque si tú te equivocaste en un signo, fallaste en todo. Entonces,
Algo que vamos a recordar, tengo dos tipos de ley de signos, llamémosle. La primera que va a ser la ley de signos en suma y resta, y la otra que va a ser la ley de signos en la multiplicación. ¿Cuál es la ley de signos en suma y resta? Que es esta, la de aquí. Sí, donde signos iguales se suman, signos diferentes se restan. Entonces yo tengo 2, la típica que te decían, 2 más 2. Fijémonos que qué signo tiene este 2 de aquí. Tiene el signo más. Por tanto, 2 más 2, 4. ¿Por qué se sumaron? Porque son signos iguales. Pero ¿qué pasa si me colocaban así? Menos 2, menos 2. Menos 2, menos 2. ¿Cuánto sería? También son 4, pero ¿con qué signo? Con signo negativo. ¿Por qué se sumaron? Porque los signos son iguales. Son menos 2, son menos 4. De hecho, estamos en ley de signos de la suma y resta. Muchas veces encuentro este error que me vienen y me dicen menos 2, más 4. ¿Por qué? Porque menos por menos más. No, estás sumando, estás en ley de signos de la suma, no estás en la multiplicación. Entonces debes considerar que signos iguales se suman, signos diferentes se restan. Un ejemplo más. Pongámosle 2 menos 5, y generalmente mucho les hago a los chicos del curso, algunos ya deben saber, ¿no es cierto? Que les hago ese ejercicio, el típico ejercicio que les hago así, y les digo lo siguiente: 2 menos 5, ¿cuánto es? Y lo primero que mi cabeza debe razonar es lo siguiente: si los signos son iguales o diferentes. Son diferentes, ¿cierto? El 2, ¿qué signo tiene? Positivo, y el 5 tiene signo negativo. Entonces, ¿qué debo decir? Que como son diferentes, esto se debe restar, se restan. Entonces, digo, 5 menos 2, 3. Ahora, observo lo siguiente. ¿Cuál es mayor, el 5 o el 2? El 5. Por lo tanto, el número que se va a conservar va a ser el signo negativo. Sí, el signo negativo. Entonces sería 2 menos 5 menos 3. Ya es algo que ya no podemos fallar. Creo que la ley de signos de multiplicación es un poquito más sencilla de comprender. Más por más, más. Entonces si me dicen ahora sí, menos 2 por menos 2, esto es igual, menos por menos, más 2 por 2, 4, pero esto en multiplicación, ¿no es cierto? Si me dicen este ejercicio de aquí, menos 3 por 2, menos por más, menos 3 por 2, 6. Hecho, ya no puedo fallar en este tema que es muy básico, en realidad ya no puedo fallar en lo que es la ley de signos. De hecho, continuemos. Dentro de este tema de números reales también tengo lo siguiente, lo que son números fraccionarios. Muchas veces los estudiantes dicen lo siguiente: me ponen números enteros muy sencillos, 2 más 2 son 4, 2 más 3 son 5, 3 más 3 son 6. Me dicen 5 tercios más 2 tercios y fallamos, ¿no es cierto? Pero en realidad no es complicado. Lo que debo considerar es que tengo dos tipos de fracciones: fracciones homogéneas y fracciones heterogéneas. Dentro de lo que son fracciones homogéneas, ¿a qué se refiere? A que el denominador es el mismo, es decir, tienen el mismo denominador. Fijémonos que el denominador es del mismo, el 3. De hecho, entonces, ¿cómo realizo esta operación con fracciones homogéneas? ¿Qué me dice? Simplemente debo conservar el denominador. Entonces voy a conservar el denominador. Veamos qué pasa. El denominador sería el 3, entonces voy a conservar el número 3. Ya conservé el número 3. Ahora, ¿qué hago? Simplemente opero las de arriba. Serían los numeradores. 5 más 2, 7. Ya. Por lo tanto, la respuesta ha sido ¿cuánto? 7 tercios. Esto cuando son, ¿qué? Fracciones homogéneas. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo fracciones heterogéneas? Entonces, cuando tengo fracciones heterogéneas, lo que debo hacer es lo siguiente: sacar el mínimo común múltiplo. ¿Cómo me enseñaron a sacar en la escuelita? ¿Cómo me enseñaron a sacar en el colegio? Ya depende de ustedes. De hecho, generalmente para sacar el mínimo común múltiplo les enseñaron a sacar de la siguiente manera: copian los denominadores, el 2, el 3, el 5. ¿Hecho? Y voy a sacar los denominadores. Saco la mitad, 1. La tercera, 1. La quinta, 1. Y multiplico 5 por 3, 15. 15 por 2, 30. Por lo tanto, digo que el denominador va a ser igual a 30. ¿Hecho? Y ahora, ¿cómo realizo esta operación? Digo, 30 dividido para 2 es igual a 15. Y 15 por 5, 75. ¿Hecho? Entonces, el otro ejercicio digo, 30 para 3 a 10. 10 por 2,
¿Qué signo está? Más, ¿no es cierto? Eso es copia el signo. Más 20. El otro dice 30 para 5. ¿A qué es igual 30 para 5? A 6. 6 por 2. 12. Y de ahí solamente me quedaría sumar el numerador sobre el denominador. Y si puedo simplificar, simplifico. Si no, ahí se queda la respuesta. Hecho, estamos en eso, ¿no es cierto? Entonces, creo que hasta aquí está claro lo que son números fraccionarios, cómo sumar fracciones. No es nada complicado. Las fracciones homogéneas se conserva el denominador y los numeradores se operan como números enteros normales. Hecho, y los números, en cambio, para las fracciones heterogéneas tengo que sacar el mínimo común, que podemos utilizar esta forma de aquí. Hecho, o simplemente me fijo en los números que tengo, multiplico en la mente, si es que ya puedo realizarlo, no hay ningún problema, y de ahí opero. De hecho, que lo único que debo hacer es 30 dividido para 2, 30 dividido para 3, 30 dividido para 5, y esos números multiplican al numerador y luego se opera. Estamos. Pasemos al siguiente ejercicio. Siguiente caso, mejor dicho, que es el tema de potenciación. ¿Sí? Les voy a recomendar mucho que este tema de potenciación, en realidad todas estas propiedades tenemos que tenerlas en la cabecita. De hecho, les he puesto los ejemplos claros para que ustedes puedan entender un poquito más. La importancia de la potenciación es conocer cómo el número entero va a comportarse cuando esté elevado a un número cualquiera. De hecho, entonces es muy importante grabarme las propiedades de potenciación. Primera propiedad. Cuando un número, fijémonos aquí, cuando el número entero esté elevado a una potencia 0, esto es igual a 1. Siempre, todo lo que esté elevado a la 0 es igual a 1. Por ejemplo, menos 5 elevado a la 0, 1. ¿Hecho? Siguiente caso, todo número entero elevado a la potencia 1 me da como resultado el mismo número. Hecho, por ejemplo, 23 a la 1 es igual a 23. Acá, vamos complicándolo un poquito más. Hecho, fijémonos. Tengo las mismas bases, ¿sí? La base A, pero la una tiene exponente n y la otra tiene exponente m. ¿Qué debo hacer? Conservo la base y... Exacto, sumo los exponentes, lo que me decía la profesora del colegio, ¿no es cierto? O la de la escuelita. Entonces conservo la base que sería A y digo n más m. Esa es una ley de potenciación. Fijémonos en este de aquí, dice x2 por x3, tengo la misma base, conservo la base, sumo exponentes, 2 menos 3. ¿Por qué sumo? Porque el signo más no va a hacer que cambie este signo menos, ¿no es cierto? Se va a mantener. 2 menos 3, menos 1. Listo. Siguiente caso, arriba tengo la letra A elevado a la n y la letra A elevado a la m. Fijémonos en la regla de multiplicación. Conservo la base, sumo exponentes. La división siempre es lo contrario a la multiplicación. Por lo tanto, ¿qué digo? Conservo la base y resto los exponentes. N menos m. En la división. Sí, mucho ojo, esto tengo que memorizarme. Entonces, 7 a la 8 sobre 7 a la 5. ¿Qué hago? Conservo la base, resto exponentes. 8 menos 5, 3. ¿Sí? Siguiente caso. Cuando tengo números dentro de un paréntesis y estos están elevados a una potencia, lo único que debo hacer que es cada número distribuirles a ese exponente. Por ejemplo, sería a la n y b a la n. Hecho, como acá, tengo 4x al cubo. Entonces sería 4 al cubo por x al cubo. ¿Estamos? Siguiente ejercicio. Siguiente propiedad. Tengo a sobre b elevado a la n, por lo tanto la n se distribuye para el numerador y para el denominador. Ejemplo, menos 3 sobre 2 elevado al cubo, que sería menos 3 al cubo sobre 2 al cubo. Y resuelvo menos 27 octavos. Siguiente propiedad. Tengo una potencia elevado a otra potencia, es decir, n elevado a la m, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo hago esto? Simplemente las potencias se van a multiplicar, n por m. Eso es todo lo que debo hacer. Tengo m a la menos 1 y esto está elevado al cubo. Multiplico menos 1 por 3, menos 3. M a la menos 3. Siguiente. Para transformarle de radical a fracción. Sí, obviamente exponente fraccionario. Entonces digo lo siguiente. A elevado a la n. La n se conserva en el numerador y el índice de la raíz, en cambio, va a pasar ahora a ser el denominador.
Fijemos acá que tengo 8 raíz quinta de 8 al cubo. Entonces, ¿qué diré? 8 elevado a la 3 sobre 5. Ojo, el índice de la raíz va a ir en la parte del denominador del exponente fracción. Ya. Siguiente. Cuando tengo elevado a una potencia negativa, lo que puedo hacer es invertirlo. Fijémonos, a a la menos n es igual a 1 sobre a la n. O sea, lo mismo, pero con signo positivo. Tengo a la menos 5, le doy la vuelta, 1 sobre a la más 5. Aquí está menos 5, más 5. Y obviamente todas estas propiedades son viceversa. Si yo puedo ir de derecha a izquierda y también puedo ir de izquierda a derecha. Siguiente, a sobre b elevado a la menos n. ¿Qué hago? Solamente me fijo en la fracción y le doy la vuelta. B sobre A, pero ahora ¿qué pasó con el exponente? Cambió de signo. Fijémonos en este, menos 2 quintos a la menos 2. ¿Qué pasa? Se da la vuelta, ¿no es cierto? Sería 5 sobre 2, pero ahora el exponente es positivo. Y acordemos que todo número elevado a una potencia par, ¿cuáles son números pares? 2, 4, 6, 8, etcétera, ¿no es cierto? Se hacen positivos, por lo tanto 5 al cuadrado 25 y 2 al cuadrado 4. Y el último, ojo, esto no pueden hacer, esto no pueden hacer. Sí, eso no se hace. Esto no es igual, es muy diferente. Cuando tengo a más o menos b elevado a una potencia, esto es producto notable. No está dentro de las propiedades de potenciación, por lo tanto, esta no deben hacer. Por eso ahí dice no es igual. De hecho, entonces, esto no es igual. Esto no puedes hacer. Ojo, esto no puedes hacer. Esto no puedes hacer. Grábate eso. No puedes realizar esa operación. Ya estamos a punto de graduarnos del colegio y no puedo realizar esa operación. De hecho, ya no puedo cometer el mismo error. ¿Ya? Pasemos a las propiedades de la radicación, que es otro de los temas también básicos. Como les dije, necesariamente todas estas propiedades tenemos que grabarnos. Todas estas propiedades tenemos que tenerlas anotado a la mano si es que aún no me sé, aunque lo más recomendable es memorizarme todas. ¿Cómo puedo memorizarme? Haciendo varios ejercicios que yo voy a realizar. Que a continuación ustedes van a tener una evaluación. Dentro de esa evaluación van a tener que rendir su prueba para poder aprobar y continuar el curso. Entonces, consideren grabarse cada una de estas propiedades. ¿Hecho? Entonces, fijémonos en esta de aquí. Propiedades de la radicación. Cuando tengo la raíz de un elemento y la raíz de otro elemento, pero fijemos que el índice de raíz son los mismos. Si ven que el índice de raíz es n y está ojo, cuando está multiplicando. ¿A qué es igual? A la raíz de n de a por b, pero ahora estos términos van dentro. Si ven, las dos raíces se transformaron en una sola raíz. ¿Sí? Siguiente. Cuando tengo igual el mismo índice de raíz, una raíz de arriba y una raíz de abajo, puedo colocar toda la fracción dentro de esta raíz. La siguiente. Fijémonos, raíz de n elevado a la de m, ¿no es cierto? Esta m de aquí va dentro del, o va como exponente del número que contiene la raíz. Entonces sería, si está raíz de n, el de a elevado a la m, va a ser igual a raíz de n de a elevado a la m. ¿Sí? La a ahora es interna elevado al exponente. Aquí, raíz de una raíz, ¿qué debo hacer? Simplemente mantengo la raíz, pero los índices se multiplican, m por n, ¿hecho? Y la última, este es lo que no debes hacer, hecho. No puedes hacer esto está mal. No puedes tú distribuir raíz de n de a más raíz de n de b, esto no se puede hacer. Solo se puede hacer cuando es que multiplicación, cuando es suma o resta, no se puede realizar esa operación matemática.